La novia en botas de combate. Estrategia para la guerra espiritual. Por Mel Colley. Capítulo 3. Principio número 1. Objetivo. ¿Hacia dónde vamos? En la formulación de estrategias, después de considerar todos los factores, tales como el vigor de las fuerzas contrarias, el número de hombres disponibles para la acción, la cantidad y la calidad del equipo, la inteligencia de los mismos y su subsecuente evaluación, se da por entendido que toda esta información debe estar en armonía con el deseo y el propósito de la nación que hace la guerra. Ese deseo o propósito es su objetivo. El objetivo, dicho en terminología militar, es obtener una posición estratégica o lograr un propósito por medio de operaciones tácticas específicas. El principio del objetivo es el factor que controla toda la acción. Porque sin un objetivo claramente definido, no hay bases para la interpretación o aplicación de todos los demás principios. El objetivo debe estar claramente definido para que la fuerza de toda acción se pueda dirigir correctamente hacia la consecución de ese objetivo para lograr el propósito deseado. Durante la Guerra Mundial, a comienzos del 1943, las naciones aliadas formularon un plan con el fin de invadir la costa de Normandía. En la preparación, había una existencia de 16 millones de toneladas de armas, municiones y provisiones. Unos 9.000 barcos de diferentes tamaños, con 11.000 aviones y 3 millones de escuadrillas fueron enviados a las islas británicas. El 6 de junio de 1944, esta fuerza cruzó el canal inglés en una ofensiva total contra los alemanes en las costas de Normandía. Las tropas norteamericanas, británicas y canadienses llegaron a las playas de los lugares recientemente llamados Omaha, Utah y Juneau. Pero esto fue solo un escalón, una base vital sobre el territorio del enemigo. El verdadero propósito, entendido por todos los participantes, era liberar a la tierra de una vez por todas de Adolfo Hitler y su régimen nazi. En un ejército, desde el general en mando hasta el soldado raso en la trinchera, debe conocer el objetivo, claramente definido, para que todos puedan llevar a cabo sus tareas asignadas con total efectividad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es su meta, su visión y su aspiración? Desde el pastor en el púlpito hasta el santo en la banca, debe tener una clara comprensión del objetivo principal de la iglesia. ¿Es el cielo ese objetivo? ¿Un arpa y una corona? ¿Caminar sobre calles de oro? ¿Una mansión en las alturas? ¿Es llevar a salvo a todos los cristianos hasta el otro lado? Un compositor de canciones del Evangelio nos dio a entender que cruzar el Jordán a la tierra próspera de Canaán era morir y pasar al otro lado, al cielo. Sin embargo,
cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán y entraron a Canaán. Estaban vivos, pero también estaban vivos los gigantes. No hay gigantes para derrotar en el cielo. Ciertamente estamos seguros que al morir iremos al cielo. Sin duda alguna hay recompensas para el fiel. Pero el cielo es un lugar a donde iremos cuando ya no tengamos nada más que cumplir sobre la tierra. Pero ¿no hay cosas por hacer aquí primero? ¿No debería ser nuestro objetivo liberar la tierra de Satanás y de sus tropas? Infortunadamente, yo seré llevado muy lejos. Se ha convertido en nuestra canción lema, en vez de marchando como soldados cristianos, que a propósito, recientemente una denominación quiso sacarle del himnario por considerarla no apropiada para nuestra época. Creo que para muchos la visión de la iglesia se tiene que aclarar. ¿Qué estamos esperando? ¿Volar o pelear? El libro de Proverbios declara: sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Una traducción libre de este versículo podría decir: donde no hay un objetivo claro y definido, las personas viven negligentemente, aún desorientadas, sin propósito ni metas. El Señor le dijo a Habacuc: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Habacuc 2, 2. También le dijo a Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. Debido a una defectuosa visión del objetivo de la iglesia, nosotros como cristianos no tenemos un propósito. Sin un objetivo, un ejército no tiene motivo para pelear. Sin metas, las personas se frustran. Muchos quieren ser desafiados, otros no. Quieren una visión y un propósito para poder pelear y ver las metas realizadas y gozar de la victoria. Por ejemplo, la oración es una de nuestras armas espirituales. Pero si no conocemos nuestro objetivo, ¿por qué vamos a orar? ¿Cómo podemos ser efectivos y usar esa arma que Dios nos ha dado? Como dice Santiago, sin una meta clara en mente, nuestras oraciones carecen de propósito y resultados. Pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago 4, 3. El apóstol Pablo estaba persuadido de su propósito. Al compararse con un corredor, dijo: yo de esta manera corro, no como a la aventura. Primera de Corintios 9, 26. En segunda de Samuel 18, del 19 al 33, hay un incidente que trata de dos corredores. Uno fue comisionado y enviado. El otro deseaba correr y así lo hizo. Ahimaas y el etíope eran reconocidos como mensajeros y hombres buenos. Ahimaas quería correr y llevar las noticias al rey y se le dijo que no. El etíope fue llamado para llevar el mensaje e inició el viaje. Para no sentirse desplazado, Ahimaas le dijo a Joab, el comandante: déjame correr. Pero
¿Por qué has de correr si no tienes mensaje?, preguntó Joab. No importa que no tenga mensaje, respondió Ahimaas. De todas formas, déjame correr. Así que Joab le dijo, está bien, corre. Corrió pues Ahimaas y pasó al etíope, quizás porque tomó un atajo. Al llegar al palacio, jadeante y sin aire, el rey le hizo una pregunta muy importante, pero no la pudo responder porque realmente no la sabía. Se le dijo, pasa y ponte allí, lo cual hizo. Al rato llegó el etíope con las noticias que el rey quería escuchar. Se podría decir que Ahimaas tenía un buen deseo. Corrió bien, pero sin un propósito o un objetivo claramente definido. Dos corredores. Ambos sabían a dónde iban y cómo iban a llegar al destino, aunque escogieron caminos diferentes. Pero uno de ellos no tenía muy en claro la razón por la cual corría. Ahimaas estaba lleno de entusiasmo, corrió rápido y fue el primero en cruzar la meta, pero no sabía por qué estaba corriendo. Por eso, el cielo no puede ser la meta de todo cristiano. Tú no tienes que correr al cielo, tú vuelas gratis y en primera clase. Si eres un miembro beneficiado, nacido de nuevo, redimido por la sangre de Cristo. Recuerdo una historia que escuché una vez acerca de un acosador, hombre de negocio de la ciudad de Nueva York, quien en una ocasión, preocupado por todos los compromisos que tenía pendientes, subió a un taxi y le dijo al conductor, vamos rápido, tengo mucho afán. El chofer obedeció, dio un golpe al taxímetro, metió primera y arrancó calle abajo con el pie sobre el acelerador, por toda la avenida. Unas cuadras más adelante, al darse cuenta el hombre de negocios que el conductor cruzaba por un sitio poco familiar, se inclinó adelante y preguntó, ¿a dónde va? No sé, respondió el confundido taxista, pero tengo prisa. Él iba rápido sin saber a dónde. Estamos apresurados en nuestro camino, sin saber a dónde vamos. En la última noche de un campamento cristiano, cuando todos estaban ocupados preparándose para dejar el lugar, se dedicó un corto tiempo al final del servicio para hacer los anuncios del último momento. Algunos que necesitaban transporte se pusieron de pie y mencionaron los nombres de las ciudades a donde tenían que ir, para ver si los que tenían vehículos podían llevarlos. Una mujer, quizás preocupada porque muchos ya se iban, se paró y exclamó, ¿hay alguien aquí que vaya a algún lugar? Necesito transporte. Ella quería que la llevaran, pero no sabía a dónde iba. ¿Para qué viajar si no sabes a dónde vas? Necesitamos saber a dónde nos dirigimos y saber qué vamos a hacer al llegar allá. ¿Queremos ir a cualquier lugar o a algún lugar determinado? Pablo tenía conocimiento acerca de la carrera y del premio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios 9:24. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. En términos de guerra espiritual, Pablo tenía en la mente definido el objetivo con claridad. Comparándose con un pugil, dijo, peleo,
no como quien golpea el aire. Primera de Corintios 9, 26. No estaba peleando como quien se lanza a una fuerza invisible, batiendo ferozmente a cierto oponente que no se ve, tratando de coger su propia sombra, no. Él sabía contra quién estaba combatiendo. Me pregunto algunas veces si la mayoría de los guerreros cristianos saben quién es su oponente. No debemos ser como el hombre de la Mancha, Don Quijote, un terrateniente en la novela escrita por Miguel de Cervantes de España. Don Quijote alegraba su monótona vida leyendo historias ficticias acerca de caballeros de antaño. Inspirado por tales cuentos, se colocó su armadura y se dirigió a alcanzar fama ejecutando obras heroicas. Daba vueltas por el campo atacando rebaños de ovejas, las cuales confundía con ejércitos, y luchaba contra molinos de viento creyendo que eran gigantes. Finalmente, terminó siendo arrojado violentamente al suelo por un molino de viento, enredándose su lanza irremediablemente con una de las aspas del molino. Es una historia divertida, pero nuestro adversario no es un mito como tampoco una invención de nuestra imaginación. Ten por seguro que como soldados cristianos tenemos una guerra real. Nosotros sí batallamos con un oponente verdadero, el diablo, a quien le encantaría vernos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4, 14. Que sopla a través de los molinos de viento de la mente inmadura y produce actitudes infantiles. Ten presente esto, que el enemigo de nuestras almas se deleita viéndonos apuntar hacia otras ovejas, santos, las cuales probablemente en ignorancia creemos que son nuestras enemigas. Somos advertidos por Pablo que esta acción es autodestructiva y contraproducente para la causa cristiana. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5, 15. ¿Conoces a tu enemigo? Quizás podemos reírnos del ficticio Don Quijote, pero el diablo no es ficticio. ¿Se está riendo de nosotros por las mismas razones? Puestos en jaque mate por las artimañas del diablo, permitimos que nuestra actividad como guerreros cristianos sea estorbada. El Rey Jesús, el obispo de nuestras almas, Primera de Pedro 2:25, no nos puede usar como soldados porque estamos peleando de una manera carnal. Pablo sabía lo que estaba haciendo porque tenía una meta, una visión. Su propósito era claro. Como cristianos, nuestro objetivo debe ser definido y claro para que podamos correr los que hayamos leído la visión. Habacuc 2:2, y así podamos pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. De lo contrario, nuestra oración es inútil y sin poder. Nuestra carrera es en vano y nuestra lucha es fútil. Le cedemos terreno al enemigo, tomando el reino. Aunque Jesús aclaró que él había venido a establecer el reino de Dios
y aunque son pocos los que no creen que el objetivo de la guerra cristiana es llevar a cabo el propósito de Jesús sobre la tierra, muchos aún están confundidos. ¿Qué con respecto al reino? ¿Es ahora? ¿Será más tarde? ¿Cuándo? He notado la ausencia de la palabra reino en muchas de las predicaciones de nuestros días y de los años pasados. Sin embargo, aparece 161 veces en el Nuevo Testamento, 50 veces tan solo en el Evangelio de Mateo. Mientras que la palabra iglesia tan solo se menciona 115 veces. Eso no quiere decir que sea menos importante. Dios, por medio de su siervo Moisés, reveló al pueblo de Israel su intención de establecer su reino en medio de ellos después de haber entrado a Canaán, la tierra prometida. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 5 al 6. Un tesoro especial, un reino de sacerdotes, nación santa. ¿No suena familiar? Debe sonar familiar porque se repite lo mismo en Primera de Pedro 2, 9, 10, donde el apóstol declara que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Mucho ha acontecido entre Éxodo y Primera de Pedro. Está mejor ilustrado en la parábola de que Jesús compartió la nación judía en Mateo 21 del 33 al 43. Resumiendo, el dueño de la tierra, Dios, plantó una viña, que más adelante se menciona como el reino, y envió un siervo tras otro a recibir el fruto de la viña. Los labradores, los judíos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Entonces el dueño de la viña dijo: voy a enviar a mi hijo. Estoy seguro que lo respetarán. Pero los labradores dijeron: matémosle y apoderémonos de su heredad, lo que en realidad hicieron. Entonces Jesús preguntó a los judíos que lo escuchaban: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos le contestaron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahora, debemos ver la importancia de la respuesta de Jesús para nosotros. En este tiempo, la era de la iglesia. Él les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es claro que la piedra desechada es Jesús.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43. La esencia de lo que dijo es: a ti, Israel, como nación te fue dado el reino como mis sacerdotes representantes. Yo vine a ti año tras año por medio de mis siervos, los profetas, para recibir los frutos de la viña. Aun así los golpeaste, apedreaste y mataste, y a mí también me vas a matar. Por lo tanto, Dios te va a quitar el reino para darlo a otra nación, no naciones, que traerá frutos. Esos somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos esa nación. El reino de Dios nos pertenece. No fallemos en el objetivo de reclamarlo y tomarlo a la fuerza de las manos del enemigo, Satanás, que está invadiendo la propiedad de Dios. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Jesús, después de haber sido bautizado y tentado por Satanás durante 40 días, regresó en el poder del Espíritu de Dios y comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Sus discípulos fueron comisionados y enviados, y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10, 7. Pero parece que hemos predicado todo menos el reino. El evangelio de sanidad, el evangelio de liberación, el evangelio de prosperidad y de las bendiciones de Dios. Y aunque podamos tener todo esto, nos falta el reino. ¿Qué? ¿Te parece increíble? Veamos en la palabra de Dios lo que Jesús nos dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. La meta, o sea, el objetivo de la iglesia, ha sido declarada con claridad: tomar y poseer el reino de Dios. Para hacerlo debemos aplastar a Satanás bajo nuestros pies, hacer que los enemigos de Cristo estén al estrado de sus pies y coronar a Jesús como rey sobre todos los reinos de este mundo. El reino del rey David en el Antiguo Testamento es una muestra del reinado del Señor Jesús, el Hijo de David. El reino de Jesús está siendo desafiado hoy, así como lo fue el de David. Miremos en Primera de Crónicas 12. Aquí David está escondido en la cueva de Adulam, lejos del palacio. El hombre equivocado, Saúl, tiene la corona y está sentado en el trono de Israel. David, el escogido de Dios, ungido 15 años atrás para ser el rey, en 1 Samuel 16, no tiene corona, pero aún así, en lo que concierne a Dios, él es el rey.
aunque todavía no haya sido elegido por el pueblo. Sin embargo, alguno entendió el propósito de Dios y vino a colocar la corona sobre la cabeza del hombre correcto para que gobernara y reinara en Israel. Para lograrlo, tenía que quitar del trono al hombre incorrecto y retirarle la corona. Todos los días los hombres continuaban llegando donde David en Hebrón para ayudarle, hasta que llegaron a ser un gran ejército de Dios. Primera de Crónicas 12:22. Los hombres llegaron listos para la guerra, para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová, y de la media tribu de Manasés 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Versículos 23, 31 y 38. El objetivo de los hombres poderosos de David era claro. ¿Puede el objetivo de la iglesia ser menos claro? Debemos alistarnos para la guerra y salir a establecer a Jesús, el Hijo de David, como Rey sobre toda la tierra. Sí, Jesús es Señor y Rey, pero aún tiene que ser establecido como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra. Es hora de quitarle el reino de Satanás y entregarlo a Jesús. Somos el ejército que se debe unir con el único propósito de ver al Rey correcto sentado sobre el trono. Pablo habló acerca de la lucha por el reino de Dios, exponiendo la visión que había recibido del Señor cuando Él se le apareció y lo envió al pueblo de entonces, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. De nuevo se manifiesta claramente como un hecho en la palabra de Dios que los santos tomarán y poseerán el reino. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta que se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Daniel 7, 18, 22 y 27. El tiempo está a la mano para que los santos de Dios tomen posesión del reino que Él les ha dado. Nuestro objetivo es claro, pues el Señor ha hablado con innegable claridad. Acabamos de ver el principio número 1. Principio número 1. Objetivo. ¿Hacia dónde vamos? Capítulo 3.